Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, grabo este vídeo justo en el momento en que comienza a producirse, al menos aquí donde yo estoy en España, este eclipse lunar total, que yo no voy a poder ver porque está nublado, pero es para daros una referencia de en qué momento lo grabo. Este 7 de septiembre, justo coincidiendo también con mi retorno solar, o sea que bueno, veremos. Es un momento extremadamente complejo. Luego os voy a explicar por qué he llamado a este vídeo el punto de no retorno. Vamos a empezar porque mucha gente se me queja de que hablo mucho de política, hablo mucho de astrología mundial, de países y todo esto, y no terminan de encontrarse en lo que digo. De manera que voy a empezar, voy a dejar astrología mundial para el final y voy a empezar de una manera, si queréis, muy virginiana, muy organizada, que es describiendo los aspectos, los tránsitos, las configuraciones más importantes de este mes de septiembre, una por una y día por día, y luego ya hablaremos de los grandes temas, ¿no? Entonces, bueno, vamos allí. ¿Cuáles son los puntos calientes, los temas calientes de este mes de septiembre? Bueno, el primero es uno que yo no os había mencionado en mi vídeo anterior, se me había pasado, pero que es muy importante, y es el hecho de que Plutón está lo que se llama fuera de límites. ¿Qué es estar fuera de límites? Es cuando un planeta, su declinación es mayor que la del Sol, es decir, que está más arriba o más abajo de lo que normalmente está el Sol, que es unos 23 grados. De alguna manera, claro, el Sol es el gran contenedor, el gran significador, el gran organizador de todo el sistema solar, de todo el zodíaco, por así decirlo, de manera que cuando un planeta se mueve y su órbita está más alta o más baja que el punto más bajo del Sol, o más alta que el punto más alto del Sol, se llama que está fuera de límites, ¿no? Y ya veis un poco en la descripción que ya implica que este planeta va a actuar de una forma un tanto desmadrada. Desmadrada y despadrada, por así decirlo. Entonces, claro, Plutón además está fuera de límites, pero por el sur, no por el norte. Cuando Plutón está fuera de límites por el norte, por ejemplo, la última vez que estuvo fuera de límites por el norte, os lo contaré luego más tarde con más detalle, fue la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio, cuando está fuera de límites por el sur, da de alguna manera un desmadre bastante diferente, por así decirlo. Pero os hablaré de esto más adelante en este vídeo, ¿no? El segundo punto caliente, punto relevante, es que Saturno ha vuelto a Piscis, ¿no? Y entonces, de algún modo, está haciendo ya el cierre total de todo lo que, de alguna manera, Saturno hizo, estructuró, limitó, cortó en Piscis entre el año 23 y el año 25. Todo aquello a lo que dio forma entre estos años, ¿no? Entonces, de alguna manera, va a terminar su trabajo. Luego hablaremos más de este regreso, corto regreso, porque vuelve el 14 de febrero del 2026, del corto regreso a Piscis, ¿no? El segundo gran tema. El tercer gran tema es que Urano ya se pone estacionario y comienza a retrogradar este 6 de septiembre, es decir, ayer se puso a retrogradar, ¿no? De algún modo también vamos a ver un poco cuando un planeta está estacionario, cuando comienza a retrogradar o viceversa, tiene una fuerza enorme, ¿no? Y finalmente tenemos el eclipse lunar de hoy, 7 de septiembre, del que ya os hablé en mi vídeo anterior, y tenemos un segundo eclipse solar parcial, no total como el de hoy, sino solar y parcial, pero importantísimo el 21 de septiembre porque se da en el último grado de Virgo, en el grado 29, y aquí lo tenéis, la
la carta natal de este eclipse, luego os hablaré con más detalle, pero veis que se forma ya el famosísimo cometa, la cometa, con el Sol y la Luna, y esto tiene unas implicaciones absolutamente fantásticas y fabulosas, ¿no? Y muy, muy importantes. O sea que os hablaré de esto a lo largo de este vídeo. Y finalmente, bueno, deciros que hasta el 22 de septiembre, todavía quedan bastantes días, la tónica dominante, lo que va a dominar va a ser este eje Virgo-Piscis, es decir, este diálogo, sobre todo un día como hoy, con una luna llena eclipsada en Piscis, un diálogo entre la existencia encarnada que representa Virgo y la existencia trascendente, un diálogo entre el control técnico, entre el sentido común y la disolución o el sentido trascendente de Piscis, ¿no? Entonces, y ya a partir del 22 de septiembre el Sol entra en Libra y ya nos pide mucho más contratos, veredictos, juicios, hacer balance, comunicar, buscar el equilibrio, darnos cuenta de que el otro y yo formamos parte de una unidad, o cuando vivimos la sombra de Libra es el no darnos cuenta de esta unidad que formamos con el otro. Es la sombra de Libra, hablaremos también de esto, ¿no? Entonces, y claro, es el descenso. Libra en el hemisferio norte representa el comienzo del descenso hacia la oscuridad. Y por eso a veces Libra tiene un lado también muy, muy oscuro, porque ya es el signo que nos invita a adentrarnos en la parte oscura del año y que nos prepara para entrar en Escorpio, el terrorífico Escorpio, ¿no? Bien. Fundamentalmente estos últimos días del Sol en Virgo nos están llamando a... es la típica dialéctica Virgo-Piscis, es llevar orden al caos, y una vez que nos damos cuenta de que es imposible llevar orden al caos, adoptar el orden que hay en el caos, trascender el viejo orden para integrar el caos, que no es más que un nuevo orden, es un orden que todavía no comprendemos. Esto os lo he repetido muchas veces, ¿no? Es la dialéctica Virgo-Piscis. Piscis no es un signo de desorden, es un signo de un orden que todavía no comprendemos, porque trasciende nuestros órdenes habituales. Por eso se está hablando mucho de la quinta dimensión y todo esto, porque la quinta dimensión es lo que trasciende la cuarta dimensión. Lo que trasciende es, os dije el otro día, alguien que viva en la quinta dimensión puede entrar en una casa, por ejemplo, sin tocar ninguna de sus paredes, sin tener que abrir la puerta. Es decir, trasciende las limitaciones de la cuarta dimensión, ¿no? Y esta es un poco la maravillosa y creativa dialéctica Virgo-Piscis, ¿no? Que es a la que de alguna manera nos tenemos que entregar, la que estamos viviendo, sobre todo con este eclipse. Bien, primer temazo, ¿no?, de este mes, Plutón fuera de límites. Lo primero que tenemos que saber es que cuando está Plutón fuera de límites en el hemisferio sur, como está sucediendo ahora, realiza estancias relativamente cortas dentro de lo que se llama fuera de límites, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a estar fuera de límites entre el 29 de agosto y el 23 de noviembre, es decir, menos de 2 meses, ¿no? Menos de tres meses, perdón. Entonces, mientras que cuando está en el hemisferio norte está varios años fuera de límites. De alguna manera, cuando está Plutón fuera de límites, pues su accionar natural, que es la manifestación del poder en estado puro, de los procesos de muerte y renacimiento, también de los procesos de coerción, de abuso,
Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es la radicalidad, las lecciones radicales, las lecciones que no se nos van a olvidar nunca, ¿no? Está relacionado con genocidios. Siempre que Plutón está fuera de límites suceden grandes actos de, digamos, de crueldad y de infamia, ¿no? Colectiva. Y de estos actos de crueldad y de infamia colectiva, los colectivos que los sufren extraen lecciones muy radicales que de alguna manera ya les marcan para siempre, ¿no? Entonces, cuando está en el hemisferio norte, lo vimos, que fue del año 1938 al 1953, pues está muy relacionado con, ya lo vimos, el ascenso del nazismo, la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la bomba atómica, el comienzo de la Guerra Fría, todo este tipo de cosas. Mientras que ahora, de alguna manera, va a estar entrando y saliendo, porque está en el hemisferio sur. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Tiene mucho más que ver, sobre todo, porque al estar en Acuario, porque normalmente estar fuera de límites en el hemisferio sur coincide con el tránsito de Plutón por Acuario. Y si recordáis, el anterior tránsito de Plutón por Acuario, pues nos trajo la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y todas estas cosas de las que os hablo en mi libro y os he hablado ya en una infinidad de vídeos. Digamos que durante estos periodos fuera de límites, pues va a realzar el mensaje, la actividad de Plutón en Acuario, es decir, revoluciones contra el centro del poder. Acuario es de algún modo, es la superación del centro solar leonino, para pasar a dotar de, yo diría, de entidad, de protagonismo existencial a las periferias. Entonces, aquí tenemos pues esto, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo las periferias se rebelan con mucha intensidad, con mucho poder contra el centro. Y esto va a suceder a varios niveles. Va a suceder al nivel de naciones, de estados que se rebelan contra el viejo centro. Lo estamos viendo curiosamente ahora, ¿no? Con todas estas movidas geopolíticas, etcétera, etcétera, de algún modo de países que habían sido periféricos, que comienzan a asociarse contra el viejo centro anglosajón estadounidense, ¿no? Y, o sea, que esto está sucediendo, y también contra las viejas potencias coloniales, etcétera, etcétera, ¿no? Francia, Reino Unido, incluso España, etcétera, etcétera. Pero también hay una rebelión contra el nuevo centro, que son las grandes tecnológicas, por ejemplo, las grandes multinacionales de la alimentación, de la tecnología, de la banca, etcétera, etcétera. Va a ir habiendo movimientos muy fuertes desde la periferia del sistema, desde la periferia de estos mismos sistemas tecnológicos, bancarios, alimentarios, de grandes multinacionales. Va a empezar a haber revoluciones, actos revolucionarios que van a ir poniendo, debilitando ese centro y creando redes periféricas, ¿no? Por supuesto, como os he dicho muchas veces, esto va a llevar varios años. Plutón va a estar 20 años todavía en signo Acuario, y todavía bastantes años fuera de límites, hasta creo que el año 32, 33 va a estar fuera de límites, y de hecho el pico en que va a estar más fuera de límites es el año 2030, el famoso 2030. Bien, entonces, bueno, es lo que os digo que vamos a ir viendo cada vez más. Esto no son, yo diría, predicciones puntuales, esto es de algún modo una atmósfera que se está creando y que la iremos viendo a lo largo de los próximos años. Conviene guardar esto en mente, ¿no? Bien, una pequeña recapitulación sobre Saturno en Piscis, ¿no? Va a estar hasta mediados de febrero en Piscis, luego ya va a entrar en Aries, y ahí va ya
a entrar en conjunción perfecta a partir con Neptuno. Pero es interesante porque, claro, ha salido Saturno, sale Aries y de algún modo empieza ya a organizar las cosas en Aries, empieza a decir, ok, vamos a ir preparando nuevas acciones, nuevos comienzos, nuevos principios, que es lo que finalmente va a hacer Saturno, sobre todo con la, yo diría, con la canalización que va a realizar de Neptuno en Aries, ¿no? Y que ya ha hecho todos estos meses pasados. Pero ahora vuelve a Piscis y de algún modo lo que hacemos es dejar si queréis, en suspenso todos estos nuevos proyectos. No es que los cancelemos, no es que hayamos perdido el interés en ellos, sino que los dejamos en suspenso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que tenemos todavía cosas que terminar, que arreglar, que hacer en torno a Piscis, es decir, en torno a lo que Saturno ha estado haciendo los pasados 2 años y medio en Piscis, ¿no? Entonces, bien, ¿qué hace Saturno en Piscis y sobre todo Saturno conjunto con Neptuno? Pues ahí ya os expliqué el otro día que es, por una parte, Saturno puede poner límites a nuestras fantasías, ilusiones, pone de alguna manera fin a los viejos sistemas que nos ilusionaban, que de alguna manera habían creado la ilusión de un paraíso, porque eso es también Piscis, Neptuno, ¿no? Entonces el paraíso socialista, el paraíso capitalista, el paraíso de tal o cual gurú, el paraíso de tomar el atajo de un portal que se abre de una quinta dimensión, en fin, de todos estos vendedores de humo que hay por ahí, ¿no? Entonces Saturno de alguna manera nos dice, ten cuidado porque en la quinta dimensión los alquileres están todavía más caros que aquí y si tomas un portal puede ser que sea el hueco del ascensor y te caigas hacia abajo, ¿no? Es decir, Saturno aquí va a tener esta enorme capacidad de desilusionarnos, lo cual está muy bien porque ¿para qué sirve estar ilusionado con algo que es falso, que no nos lleva a ninguna parte, que nos hace únicamente escapar de la realidad, ¿no? Entonces, pero también es el proceso inverso, porque sin imaginación, sin inspiración, sin fantasía, sin paraísos potenciales, la vida no merece la pena ser vivida. Necesitamos luchar por un paraíso futuro, un paraíso que entregar quizás a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Pero un paraíso, una situación ideal, una situación de no conflicto, de no polaridad, de no fragmentación, porque esos son los paraísos que nos propone Neptuno, donde finalmente acabamos con la ilusión de la separación, nos damos cuenta que todos somos uno y de ahí surge de alguna manera una trascendencia que nos permite, yo diría, ir más allá, ir a una dimensión en la que no hay sufrimiento, en la que no hay fragmentación, ¿no? Entonces, en la que no hay muerte porque no hay tiempo, y todas estas cosas, ¿no? Pero es decir que es absolutamente necesaria la idea del paraíso y de alguna manera estas fantasías nos dan forma. ¿Sabéis hasta qué punto nuestras fantasías, nuestros paraísos ideales nos dan profundamente forma, ¿no? Entonces por eso hay que tomárselo en serio, porque Saturno aquí también de alguna manera va a dar forma a estos paraísos, ¿no? Porque son los que nos dan forma a nosotros. Entonces, Saturno va a hacer que de alguna manera cosas como el misticismo, la espiritualidad, la sexualidad tomen forma y actúen con entidad propia y de alguna manera se incorporen al mundo. Daos cuenta de una cosa, que vivimos en un mundo que es profundamente saturnal, es el mundo de las formas. Y entonces, solo lo que tiene forma tiene entidad.
Entonces, por eso es tan necesario que Saturno haga ese trabajo en Piscis y conjunto con Neptuno, de dar forma a la espiritualidad, al misticismo. De alguna manera va a ser su sostenedor, su estructurador, su formador, y gracias a Saturno podrán expresarse en el mundo. Entonces, y aquí es lo interesante, es que está preparando a todas estas formas neptunianas de espiritualidad, de misticismo, de sexualidad, de arte, de cine, de poesía, las está preparando para salir al mundo de lo fenomenológico, que es Aries. Aries es el comienzo del mundo fenomenológico, ¿no? Entonces ahí van a comenzar a manifestarse con energía y con entidad ariana. Y ahí es donde vamos a ver cómo todo esto que está creando ahora mismo Saturno y Neptuno en Piscis, por ejemplo, estamos viendo el mundo de la inteligencia artificial, todas estas imágenes, películas, música, narrativas que están creando con ayuda de la inteligencia artificial. Ya no hay noticia en el mundo. No hay noticia en el mundo, si os dais cuenta, sobre todo cuando son noticias escandalosas, que rápidamente nos salga alguien y diga, no, pero esto lo han hecho con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de algún modo, cuando vuelva a Aries, esto hablaremos mucho ya el año que viene, ahí es cuando de verdad vamos a ver esta materialización, por ejemplo, de la inteligencia artificial, creando imágenes, vídeos, canciones, narrativas, todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bien. Claro, Saturno también en Piscis es de alguna manera el que le pone límites a lo que no tiene límites, le pone límites al océano, ¿no? Y por eso hemos visto todo eso estas semanas, y vamos a ver todavía mucho en estos meses futuros, próximos, cómo va a haber muchas vaivenes en el tema del comercio internacional, porque casi todo se hace por vía marítima. Vemos todas estas escaramuzas navales entre Venezuela, Estados Unidos, que si es la narcolancha o la marcolancha, que si esto, que si es de droga, si no es de droga, o si van a por el petróleo venezolano, porque de nuevo el petróleo está regido por Neptuno, os dais cuenta, ¿no? Es decir, vamos a ver mucho estos temas neptunianos del petróleo, la droga, las lanchas, los barcos, la inteligencia artificial. De hecho, toda esto que está sucediendo entre Venezuela y Estados Unidos es puritito Neptuno, Saturno, entrando, saliendo entre Aries. Daos cuenta que está todavía Neptuno en Aries, que es la guerra. Entonces ahí vamos a tener todo este tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. ¿Qué más cosas? Que no quiero dejarme nada. Bien, entró ayer Urano directo retrógrado, por primera vez, es la primera retrogradación de Urano en Géminis. Entonces va a ser muy, muy interesante, porque Urano en esta primera retrogradación en Géminis pues nos va a traer muchas noticias relacionadas con Urano en Géminis, es decir, con el cielo, con el aire, temas de drones, de taxis voladores, de turismo espacial, de satélites, de movilidad automática, de autos sin conductor, muchas novedades en todo el tema de la comunicación, de los sistemas de inteligencia artificial, de la computación cuántica, de todo lo que es, y os hablo mucho en mi libro, de lo que es la hibridación, todos los procesos de hibridación, porque Géminis son
las hibridaciones, es la energía de hibridaciones, Castor y Pollux. Es decir, son dos mundos que de alguna manera se hibridan para formar un mundo nuevo. Estamos oyendo hablar ya desde hace tiempo de vehículos híbridos, pero vamos a empezar a hablar ya muchísimo de tecnologías híbridas. Yo en mi libro os hablo largo y tendido sobre todo de la hibridación entre lo digital y lo biológico, o entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo pienso que como estamos tan sumergidos en esta fijación polarizadora y separadora, por eso estamos obsesionados con él. Dará un golpe terrible de estado mundial la inteligencia artificial y nos dominará a todos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que esta es la visión separativa. Yo pienso que con Urano en Géminis vamos a ir hacia la hibridación. Entre, digamos, lo que es la inteligencia artificial, lo que quieran, como quieran llamarle, la computación cuántica y nosotros, nuestra propia inteligencia. Yo creo que ahí es donde va a estar el gran avance de cara al futuro, no en que se puedan volver contra nosotros todas estas películas de robots que se vuelven contra nosotros o de sistemas de control mundial. Yo pienso que va a ser mucho más la hibridación biológica tecnológica, ¿no? Bien, y sobre todo, claro, Urano ahora retrógrado nos va, de alguna manera, cuando un planeta entra retrógrado, es como si nos tomase la lección. Ha estado explicándonos cosas y de repente dice, bueno, vamos a ver qué tal habéis asimilado todo esto que os he explicado, ¿no? Y claro, nos va a ir tomando la lección, ¿no? Y la gran lección de Urano es lo inesperado, es lo fortuito, lo inesperado, ¿no? Como mensajero, darnos cuenta que Urano nos transmite su mensaje a través de cosas inesperadas que nos suceden. Y esa es la forma que tiene Urano de contarnos cosas, de decirnos, ¿ves? No estás controlando esto realmente. Hay muchas cosas que se te escapan y aquí te doy una muestra de cosas que se te escapan para ver si las vas integrando y te das cuenta que hay un orden, digamos, de quinta dimensión, si quieres, un orden superior, porque Urano es la inteligencia superior, porque realmente lo inesperado es eso, lo inesperado no es inesperado, es inesperado para nosotros, pobres humanos viviendo en un corsé espacio-temporal muy limitado. Es inesperado para nosotros, de la misma manera que para un bichito que viva en una hoja de papel, pues de repente si tú le haces algo desde arriba, si tú vas y le machacas desde arriba, va a ser inesperado, porque él no había conocido nada fuera de ese plano en el que vivía, ¿no? Y Urano es el que nos viene desde otras dimensiones y nos dice, mira esto, y tú dices, pero esto cómo ha podido suceder, es inesperado, pero no era inesperado realmente, ¿no? Bien, el 13 de septiembre el Sol y Mercurio están conjuntos en Virgo, Virgo domicilio de Mercurio. Mercurio en Virgo es un auténtico tocapelotas, es la obsesión por el detalle, por la forma concreta y técnica de las cosas, que está muy bien, necesitamos Mercurios en Virgo, pero puede estar bien, ¿no? Ese Sol Mercurio en Virgo, porque de alguna manera nos va a decir pon atención en lo que haces, básicamente. No seas un guarro, no seas un cabeza loca. Pon mucha atención en lo que haces, pon mucha atención en el espacio en el que vives, en tu cuerpo,
en tu mente, etcétera, etcétera. Y sobre todo, claro, porque Mercurio nos enseña que los demás pueden ser diferentes de nosotros mismos. Mercurio es el planeta de la discriminación y está en Virgo, que es el signo de la discriminación, y va a estar conjunto con el Sol. Es decir, que nos va a decir, no esperes que los demás sean como tú. Los demás tienen otras prioridades, piensan de otra manera, tienen otros condicionantes, y no es porque sea tu hija, tu compañera, tu compañero o tu gran amigo que van a pensar como tú, por ejemplo, que van a hacer las cosas como tú, ¿no? Hay también Mercurio puede tener esta componente de enorme tolerancia, en el sentido de que es muy discriminador, y dice tú eres tú y el otro es el otro. Es muy separador. Mercurio es el planeta, si queréis, la antítesis de Neptuno. Neptuno nos dicen todos somos uno y Mercurio nos dice no, que va, cada uno somos, cada uno tenemos una leche, tenemos una padre, una madre y somos muy diferentes. Entonces aquí es interesante, ¿no? De alguna manera aprovecharnos de esta conjunción. Y ya entramos en palabras mayores, porque el 16 de septiembre Venus entra en Leo, forma un sextil con Marte en Libra, y es, por supuesto, Venus-Marte, tiene mucho que ver con el diálogo amoroso, con el disfrute de la vida. Entonces es un buen momento, en torno al 16 de septiembre, para clarificar, por ejemplo, temas relacionales, ¿no? Sobre todo con Marte en Libra, es un muy buen momento para dialogar con el otro, incluso para tocar temas que son delicados con la otra persona, ¿no? En torno al 16 de septiembre. Pero ya el 17 tenemos al amigo Mercurio ya en el grado 29 de Virgo, ya en oposición perfecta a Saturno. Un día más tarde entra en oposición perfecta a Neptuno, o 2 días más tarde, y ya forma la cometa. Forma la cometa con el pequeño gran trígono que veis aquí, estará este Mercurio pasando por aquí, ¿no? Es decir, que vamos a vivir en estos días de septiembre 2 cometas, una la que forma Mercurio y pocos días después la que forma el Sol y la Luna, ¿no? Esta primera cometa es, por supuesto, Mercurio en Virgo, transitando hacia Libra, pues es un muy buen momento para todo lo que sea diálogo, iniciativas diplomáticas, iniciativas comerciales, yo diría incluso el solucionar temas muy espinosos, muy complejos, porque hay Mercurio, daos cuenta que está en trígono con Urano, en trígono con Plutón, es decir, en trígono con 2 de los transpersonales más complejos, en oposición con Neptuno. Es decir, ahí Mercurio realmente puede hacer malabares para conseguir equilibrios prácticamente imposibles, para conseguir un poco contentar a todo el mundo y crear situaciones, digamos, de virtuosismo diplomático, por así decirlo, ¿no? O sea que, aunque no dure mucho, ahí va a dar un poco yo diría, este momento de una enorme fluidez intelectual para comprender temas enormemente complejos, porque son los 3 transpersonales, ¿no? Bien, y ya poquito después, el 19 de septiembre, Venus entra en Virgo y entra en cuadratura con Urano. De algún modo hay una apertura hacia nuevas ideas, nuevos placeres, nuevos gustos, nuevas maneras de socializar, nuevas personas, etcétera, etcétera, ¿no? También a revivir la llama
de relaciones existentes. Y ya llegamos a lo que yo diría es el núcleo duro de estos últimos días, que es el eclipse parcial, la luna nueva, el eclipse parcial de Sol, que tendrá lugar el 21 de septiembre, el último día del Sol en Virgo, con el Sol y la Luna en el grado 29. Sabéis que se llaman los grados el 29 y el 0, los grados anoréticos, que son los grados en los que la energía del signo se manifiesta con una intensidad especial. Entonces, claro, iba a estar haciendo oposición a Saturno, que está también en el último grado, el 28, pero hasta el 29 de Piscis, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, no solamente un eclipse, no solamente una luna nueva, sino esa luna nueva cierra esta configuración de cometa. Toda luna nueva es un momento de plantar una semilla, de iniciar un ciclo. Todo eclipse, y os recuerdo, por ejemplo, todo eclipse es el inicio de algo y el final de otro algo, ¿no? Son finales e inicios muy potentes, que normalmente, fijaros, no esperan a manifestarse al día del eclipse, se pueden manifestar con anterioridad o con posterioridad. Y aquí me viene a la mente lo que sucedió el 7 de octubre del 2023, que fueron los atentados de Hamas en Palestina, que sucedieron unos pocos días, creo que 6 días antes de que se diese un eclipse de Sol en Libra, justo conjunto con el ascendente de Israel. Y luego ya vimos lo que ha sucedido, lo estamos viendo todavía, ¿no? Es decir, pero este es un ejemplo, yo diría, muy bueno, muy académico, si queréis, para ver cómo funcionan los eclipses. Aquí el hecho gatillo se da unos días antes del eclipse real, pero lo que hace este eclipse es abre la caja de los truenos, abre las puertas del infierno, por así decir, ¿no? E inicia una serie de procesos que van amplificándose con el tiempo. En vez de irse atenuando, amortiguando, se van amplificando con el tiempo, ¿no? Entonces, ahora mismo con este eclipse podemos ver y lo podemos examinar a nivel de nuestras vidas personales, sobre todo, claro, me dices, ¿y aquí a mí cómo me afecta? Bueno, si tú tienes, yo te diré, a gente que le va a afectar muchísimo, sin ningún lugar a dudas, es todas las personas que tengan ángulos o planetas en los últimos grados de Virgo o de Piscis y en los primeros grados de Libra o de Aries. También últimos grados de Sagitario o de Géminis y primeros grados de Capricornio o de Cáncer. Pero sobre todo esto, las dos duplas, Virgo, final de Virgo, comienzo de Libra, final de Piscis, comienzo de Aries. Los que tengáis planetas en torno del 25 de Virgo al 5 de Aries y del 25 de Piscis al 5 de Aries, se os va a mover el piso, lo que no está escrito. Esto es obvio, ¿no? Y de algún modo, esto lo estáis ya sintiendo, probablemente ya se os ha movido, y de algún modo esto va a abrir las puertas del infierno, va a abrir un proceso que va a irse como ampliando. Las ondas de choque, en vez de atenuarse, se van a ir ampliando con el tiempo, ¿no? Y me dices, bueno, ¿por qué has llamado esto el punto de no retorno? Bueno, pues porque daos cuenta de cuáles son los dos planetas que forman esa cola de la cometa. Aquí los tenemos, el Sol y la Luna opuestos a Saturno-Neptuno, trígono con Plutón, trígono con Urano
Y al mismo tiempo también, no hay que olvidarlo, luego os lo comentaré, Marte en cuadratura con Plutón y Marte formando la cúspide también de un Yod. Van a ser días increíblemente dinámicos. Y esto me trae a la mente un poco que todo esto que mucha gente me dice, pero ¿por qué no hablas más de astrología personal? Hablas mucho de países, de política y tal y cual, y me gustaría hablar más de astrología más personal, pero por una parte para mí no hay una diferencia entre la astrología mundial y la astrología personal, es la misma astrología. Y para continuar, es que ahora mismo no tiene sentido hablar de la astrología personal. ¿Por qué? Os lo explico. Porque con esta configuración tan potente de pequeño gran trígono de los tres transpersonales, que ya lleva tiempo dominando un poco el fondo de cielo astral y que va a dominarlo con una intensidad inusitada ya este año, el año que viene, el siguiente y quizás el siguiente todavía. ¿Qué nos está transmitiendo esto? Son tres transpersonales que están de alguna manera formando unos aspectos muy fluidos. Es decir, estamos en un periodo en un proceso muy profundo de mutación neptuniana, de transformación plutoniana y de renovación uraniana, como personas y como colectivos, todos nosotros, y como colectivos, ¿de acuerdo? Y lo que nos duele, lo que nos cuesta aceptar de esta situación es que, contrariamente a otros periodos de nuestra vida en los que teníamos al menos la ilusión del control, eran periodos más saturnales, más lunares, más marcianos, jupiterianos, quizás intervenía uno u otro transpersonal, pero digamos la tónica general era subsaturnal, y ahí de algún modo teníamos esta sensación de control. Si no controlábamos nosotros personalmente, controlaban los políticos, controlaban las empresas, controlaban el mundo de lo social. Si no controlábamos a nivel personal, al menos el mundo de lo social, religioso, todo esto controlaba. Y decíamos, bueno, pues no, hay un orden, me adapto a él y ya está, ¿no? Todo bajo control, todo bien, ¿no? Ahora estamos viviendo cómo se caen los palos del sombrajo, cómo se cae esa ilusión de que controlamos, de que no ya nosotros, gobiernos, empresas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién controla ahora? Son los tres transpersonales, ¿no? Entonces, esto es una situación que nos hace sentir muy incómodos, porque nos deja totalmente fuera de la esfera de control. Una situación muy inusual, muy incómoda, y por eso hay mucha gente que dice, no me cuentes nada de astrología mundial, esto es terrible, y tal y cual, ¿no? Porque nos revela nuestra ausencia de control, ¿no? Entonces, pues bueno, pero si uno de alguna manera examina la astrología a lo largo de la historia, hemos pasado por épocas de ausencia de control, de épocas donde lo colectivo, y hablamos por ejemplo de la época de la Revolución Francesa, del último tránsito de Plutón por Acuario, que fue muy muy potente, ¿no? Como de alguna manera aquello supuso una increíble, como digamos el individuo se vio de algún modo anulado por eventos que eran sociales, que les superaban, que acabaron con clases sociales, acabaron con monarquías, acabaron con noblezas, emergieron otras clases sociales como la burguesía, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que las viejas clases sociales que tenían el poder se vinieron abajo, y veis ahí que había una ausencia de control. De repente las clases poderosas dejan de tener control y nacen nuevas clases, ¿no? Bien, pues esto es lo que os quería comentar, que con el Sol y la Luna formando
esta unión tan perfecta, que es casi un eclipse, que es una unión todavía más perfecta entre el Sol y la Luna, porque están perfectamente alineados con la Tierra en ese momento, ¿no? ¿Qué es el Sol y qué es la Luna? El Sol y la Luna son esta cola de cometa con esta fusión sol-lunar, representa la fusión de la conciencia nocturna con la diurna, la femenina con la masculina, la intuición con el sueño con la vigilia, la intuición con la razón, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera representan la esencia del ser humano, la esencia de lo que somos, nuestro Sol y nuestra Luna, ¿no? Y entonces, en configurar la esencia de lo que somos como seres humanos, y al estar en la cola de la cometa, de algún modo es un momento donde yo pienso que, aunque sea de una forma muy femenina, muy inconsciente, muy onírica, muy nocturna, nos vamos a ir dando cuenta, vamos a ir tomando conciencia de que estamos franqueando ya un punto de no retorno a nivel de nuestras vidas personales, pero sobre todo a nivel de cómo nuestras vidas personales están influidas por lo colectivo, ¿no? Y esto ya os he dicho antes, es algo que nos molesta mucho, ¿no? Pues hay mucha gente que me dice, no hables de eso, porque no es porque el futuro que nos espere sea un futuro negro, no lo sabemos. No tenemos ni idea. Sí que sabemos que efectivamente estamos cruzando puntos de no retorno a nivel de medio ambiente, a nivel climático, todo este tipo de cosas, pero bueno, también a nivel político, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos cruzando puntos de no retorno muchas veces, ¿no? Entonces, pero yo soy personalmente yo soy optimista. Yo pienso que el ser humano tiene una increíble capacidad de adaptación, y a pesar de que hay muchos científicos que nos advierten, nos dicen el cambio va a ser tan rápido que no nos va a dar tiempo a adaptarnos, ¿no? Yo sigo pensando que quizás si tengamos saquemos ingenio, saquemos fuerza de flaqueza y consigamos más o menos adaptarnos, ¿no? Pero lo que sí, el mensaje que os quiero pasar es que con esta, sobre todo los que, como os he dicho, tengáis planetas en estas zonas que os acabo de escribir, lo vais a sentir con una intensidad enorme, pero también los que tengáis planetas al comienzo de Géminis, finales de Tauro, comienzo de Acuario, finales de Capricornio, porque también vais a estar afectados por todo esto. Es decir, prácticamente todos nosotros, todas nosotras, porque es muy difícil que no tengamos alguno de estos puntos muy activos en nuestra carta natal, ¿no? Entonces, lo que os digo es eso, que va a ser un momento en torno a este eclipse, de darnos cuenta de que ya no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás, y que realmente estamos inmersos en esta transformación plutoniana profunda, en esta mutación neptuniana colectiva, en esta renovación uraniana, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es lo que os quería decir con respecto a este eclipse, ¿no? Tenemos que darnos cuenta, ¿no?, que lo viejo muerto tiene que, como decía mi abuelo, los viejos tenemos que morir para que los jóvenes podáis vivir, ¿no? Y efectivamente tenemos que tener esta sabiduría, ¿no?, de los viejos, de saber morir para que los jóvenes puedan vivir, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Es la conciencia de estar atravesando un punto de no retorno, y ya os digo, no me extraña que mucha gente esté nerviosita, esté insegura, y huya hacia en fin, los mercaderes del humo que ofrecen billetes a la quinta dimensión, umbrales y cosas de estas, ¿no? Pero en fin, bueno, ¿qué más cosas? Y luego ya entramos el 22 entramos el 22 en Libra, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo,
todo esto que está sucediendo ahora, y a mí también lo que está sucediendo, por ejemplo, entre Estados Unidos y Venezuela, que es justo días antes de un eclipse, pues no me extrañaría que todo esto luego comience a amplificarse mucho más, ¿no? Sobre todo que Estados Unidos está quedando sin el fracking y necesita petróleo, y Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo conocidas en el mundo, ¿no? Entonces no me extrañaría que esto degenere en algo en el futuro, sobre todo que está sucediendo unos días antes de un eclipse potentísimo, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Y ya entramos en Libra. El 22, equinoccio, entonces de algún modo va a ser un momento de diplomacia, de contactos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, os hablaré con mucho más detalle en el próximo vídeo. Libra pide equidad, pide equilibrio. Virgo pide únicamente calidad, ¿no? Entonces vamos a pasar de pedir calidad. Libra muchas veces puede negociar en cuanto a la calidad, no va a ir realmente al detallito como Virgo, para asegurar que haya equidad, que haya equilibrio, ¿no? Y bueno, y vemos también todos estos días, acompañado al eclipse, Marte en cuadratura con Plutón, y ya Marte entra definitivamente en Escorpio el 24 de septiembre, pero la cuadratura la forma desde una semana antes, pues prácticamente, y este es un aspecto explosivo, es un aspecto que va a estar acompañando a esta lunación, a este eclipse. Entonces es Marte en cuadratura con Plutón, es un aspecto enormemente volátil y violento. De hecho, muchos actos de violencia extrema suceden con Marte en cuadratura con Plutón, porque Marte en cuadratura con Plutón, de alguna manera lo que sucede es que su comunicación sufre de interferencias, no comunican bien. La cuadratura es un aspecto de interferencia, de ruido en la comunicación, ¿no? Entonces, Marte en cuadratura con Plutón, Marte puede interpretar la cercanía de Plutón o los actos de Plutón como amenazas existenciales a su vida, ¿no? Y de ahí que tenga reacciones increíblemente agresivas, increíblemente destructivas. Se llega a teñir de la destrucción de Plutón precisamente para protegerse de Plutón. Acaba siendo más Plutón que Plutón, ¿no? Porque también la cuadratura tiene esta cualidad, esta extraña pero frecuente y probada cualidad, que es que un planeta se impregna de las cualidades del otro, porque hay interferencia. ¿Os acordáis cuando teníamos las viejas radios que muchas veces oíamos dos emisoras al mismo tiempo? Esto es una interferencia, ¿no? Y con una cuadratura tenemos los dos planetas que están hablando al mismo tiempo. Entonces habla Marte, pero con la violencia destructiva de Plutón. Y esto es complicado. Bien, yo tengo ese aspecto en mi carta natal, y recuerdo una vez una señora me hizo una consulta, creo que lo he contado en algún vídeo, pero bueno, os lo vuelvo a contar. Me estoy haciendo viejo y ya cuento las mismas historias varias veces, ¿no? Una señora me dijo, no, fíjese, estoy muy preocupada porque mi hijo... llevé su carta a un astrólogo muy famoso aquí en mi país y me dijo que iba a ser un asesino en serie. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y me dice, no, es que tiene una cuadratura Marte-Plutón. Y yo le dije, mire señora, yo tengo una cuadratura Marte-Plutón, tengo 60 años, tenía 60 años en aquel momento y todavía no he matado a nadie. No me han faltado ganas, pero todavía no he matado a nadie, ¿no? Es decir, es una cuadratura que a nivel personal puede ser increíblemente creativa, porque realmente lo que hace es que le da a Marte la energía de Plutón. Entonces, si ese Marte consigue no utilizar esa energía para obliterar a otras personas, sino para realizar trabajos constructivos o tareas constructivas, puede ser increíblemente fuerte. Tiene el peligro de que a veces te acabas autodestruyendo tú mismo de la cantidad de esfuerzo y de energía que pones en una tarea, ¿no? Pero
En fin, os quiero decir que ya veis, todas las historias que se cuentan de esto de tal planeta, una especie con tal planeta es terrible, no, es todo falso. Puedes darle la vuelta perfectamente a la tortilla en cualquier momento, ¿no? Bien, bueno, ahora ya os voy a contar algunos chascarrillos de astrología mundial, pero básicamente tengo aquí un epílogo con respecto a los temas interesantes de este mes, que es Virgo, la energía de Virgo, que fijaros que Virgo nos dice lo que no se mide se mitifica. Es decir, Virgo nos dice mídelo todo. Entérate de cuánto mide esto, de qué, o sea, Virgo tiene esta tendencia de cuantificar y cualificar todo, que puede ser obsesiva, que puede ser neurótica, que puede ser te puede tocar mucho las narices, pero que es fantástica en el sentido de que nos hace ver una realidad objetiva y nos impide mitificar las cosas, ¿no? Bien, Piscis, también fortísimo este mes, nos dice lo que no se siente se seca. Es decir, Piscis es un signo de agua, ¿no? Entonces necesitamos este líquido, este fluido emocional, porque si no circula este fluido emocional entre tú y tu pareja, tú y tus hijos, tú y el universo, te secas. Y cuando te secas, te mueres. ¿De acuerdo? Y nada más. Bueno, chascarrillos de astrología mundial. Luego os voy a contar cosas interesantes de astrología mundial. Primer chascarrillo, Milei. Fijaros que Milei tiene una poderosísima conjunción Marte, Plutón, Urano en casa 3, a caballo entre finales de Virgo y comienzos de Libra. Y justo ha salido ahora este escándalo, otro más, pero yo creo que es serio, de que si su hermana está robando dinero de los medicamentos de los discapacitados y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos a Saturno, lo vemos aquí, y a Neptuno, ¿los veis? A finales de Piscis, comienzos de Aries, justo formando una oposición a ese stellium en casa 3 de Milei, ¿no? Entonces, la casa 3 son los hermanos, en astrología, digamos, tradicional y también en no tradicional son los hermanos, ¿no? Y las hermanas. Entonces, bueno, ahí tenemos, y claro, Neptuno tiene mucho que ver con esto, ¿no? Los fraudes, las mentiras, los engaños y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí va a tener Milei esta oposición a su triple conjunción en casa 3, que es también la casa 3 es también el cómo comunicamos, cómo verbalizamos. Claro, Urano, Plutón, Marte es cómo comunica Milei, es muy mordiente, muy incisivo, muy agresivo muchas veces, yo diría increíblemente agresivo, y de repente se ha quedado mudo con el tema este, ¿no? Es interesante. Entonces, bueno, pero este tema va a traer mucha cola para Milei porque esta oposición la va a tener durante bastante tiempo, la va a tener durante casi un año. Ahí le va a estar dando bastante guerra, de manera que no es un tema que se va a ir rápidamente, ¿no? Y además, yo como padre de un discapacitado, robar a un discapacitado creo que no se puede caer más bajo, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en política. Otro chascarrillo muy jugoso que es Trump. Que daos cuenta que últimamente empieza a tener problemas con todas sus iniciativas, que si un juez decide, un juez federal, que los aranceles no son legales, que si los niños que iban a deportar pues no los pueden deportar, que si el sacar al ejército en las ciudades pues no puede hacerlo, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues es Saturno entrando en Piscis en cuadratura a su Sol. Cuando tenemos Saturno en tránsito en cuadratura a nuestro Sol, pues ¿qué es? Son dificultades, son límites, son gente que dice no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro y tal y cual, ¿no? ¿Será esto el final de Trump? No creo, porque bueno,
no hay nada que no se arregle con un pequeño golpe de Estado. Eso es lo que Trump está haciendo poco a poco, ¿no? Pero le va a dificultar su vida durante los próximos meses, ¿no? Entonces vamos a tener a estos dos, a Trump y a Milley, con problemas de diversa índole, pero causados por los mismos planetas, por Saturno y por Neptuno. Sobre todo, daos cuenta que Trump, si no recuerdo mal, tiene el regente de su casa 8 es Neptuno. Efectivamente, él está teniendo este Saturno en su casa 8 y en Piscis, y él tiene Neptuno en cuadratura con Mercurio, si no recuerdo mal. Entonces la casa 8 también son aquellas relaciones que quisiéramos guardar en la oscuridad. Y aquí tenemos todo este tema de este famoso Epstein, pedófilo, abusador, etcétera, etcétera, ¿no? Con el que parece ser que Trump era muy amigo y quizás más cosas, ¿no? Entonces todo esto le va a dar todavía muchos quebraderos de cabeza durante los próximos meses, pero como os he dicho, no hay nada que un pequeño golpe de Estado no pueda resolver, ¿eh? Bien, y ahora os quería comentar ya más en serio, un poco nos pasamos de tiempo, pero es igual, los temas estos de astrología mundial. Antes que nada os recuerdo, ya quedan pocas plazas y pocos días para el curso que vamos a dar Icía Azcona, Silvia Neira y yo, sobre tránsitos aquí en Bilbao a finales de mes, y aquí abajo tenéis el enlace si queréis todavía inscribiros. Bien, las 4 cositas sobre astrología mundial que os quería decir es que, bueno, que todos los transpersonales y Saturno están retrógrados, creo que esto os lo comenté en el vídeo pasado. ¿Y qué significa esto? Pues que es un periodo fantástico. A mí me encantan los planetas retrógrados, pero yo no tengo ninguno en mi carta natal, lo cual implica de algún modo que continuamente me meto en huertos, me meto en historias sin reflexionar. Cuando uno no tiene planetas retrógrados, no, digamos que no tiene un carácter muy reflexivo, ¿no? Pero bueno, podía ser peor. Entonces, claro, con todos estos planetas transpersonales y Saturno retrógrados, es un momento para pensar, para decirnos lo siguiente. Fijaros, las cosas están yendo ahora mismo un poco como en el paso doble, ¿no? Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás, ¿no? Como que no terminamos de ver muy bien dónde va a terminar todo esto, hacia dónde está yendo todo esto, ¿no? Vemos eso, el ascenso del fascismo, del nazismo, todo esto, pequeñas guerras absolutamente, o grandes guerras absolutamente inútiles, sangrientas, crueles. Vemos cómo vivimos en una edad de crueldad y de impunidad, de locos actuando sin límites, ¿no? Como dicen los militares israelíes, las puertas del infierno se han abierto, ¿no? Que es lo que realmente han hecho, ¿no? Abrir las puertas del infierno. Entonces, estamos en un tiempo de genocidios que presenciamos mientras nos tomamos plácidamente nuestro té por la tarde y tal. Ya nadie se altera por este tipo de cosas. Decimos, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar realmente aquí, no? Bien, y es normal, porque estamos todavía en este periodo, os lo he dicho muchas veces, de indefinición, sobre todo 2025, y con todos los transpersonales retrógrados. Es un momento, yo diría, ideal para irse preparando para lo que viene en el 2026, porque el año 2026 va a ser un año resolutivo, y el 2027, y el 2028, pero el 2026 es el comienzo de la fase resolutiva de toda esta configuración del pequeño gran trígono, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los 3 transpersonales van a estar en sus signos definitivos, porque ya van a estar formando el pequeño gran trígono de forma perfecta, y porque además van a tener una serie de aspectos fortísimos
coadyuvantes por la parte de Júpiter, que va a entrar en Leo en oposición a Plutón, la cometa que se va a cerrar también muchísimas veces, eclipses, etcétera, etcétera. Es decir, 2026 va a ser ya muy resolutivo. A partir de abril, mayo de 2026 vamos a empezar a ver hacia dónde van las cosas con mucha claridad, ¿no? Entonces, pero para eso es bueno prepararse también y ir, fijaros, en el curso que hicimos Iciar y yo sobre Neptuno en Aries, hablábamos mucho de esto, sobre cómo Neptuno en Aries es la moda de la guerra. Neptuno son las modas, ¿no? Entonces, Neptuno en Aries, ¿qué es? La guerra está de moda. El ejército está de moda, ¿no? Entonces, daos cuenta de eso. Y Saturno en Aries está también muy relacionado con la conscripción obligatoria, es decir, la mili, el servicio militar. Y lo estamos viendo. De hecho, el servicio militar, el primer servicio militar serio, formal, moderno, lo crean los británicos, bueno, ingleses en aquel momento, en el año 1702, al inicio de la Guerra de Sucesión Europea, bueno, española, ¿no? Que es lo que les hizo ganar aquella guerra, entre otras cosas, ¿no? Y prácticamente todas las grandes movimientos de levas organizadas tienen lugar con Saturno en Aries, ¿no? Es decir, que tenemos la conjunción de dos fenómenos, que es la organización de levas obligatorias, más o menos, para reclutar militares, y el hecho de que la guerra se pone de moda, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo este Neptuno en Aries se está manifestando incluso estos últimos días, que está con una fuerza enorme, ¿no? Lo vemos como hay estas campañas en redes sociales en Estados Unidos, en Alemania, ya muy fuertes, en TikTok, en todo esto, ¿no? Para poner de moda el alistarse en el ejército. Porque claro, hoy en día ya no pueden ir en Alemania y decir, pues vamos a alistar a todos los jóvenes menores de 25 años. Pues son todos hijos únicos, de esta generación de hijos únicos, y que quien haga eso pierde las próximas elecciones y todas las siguientes, lógicamente, ¿no? Pero sí que pueden venderles a través de las redes, igual que les venden otras muchas basuras, les pueden vender esto, ¿no? Entonces, y continuando, ¿no?, con Neptuno en Aries, vemos cómo estamos desencadenando la construcción de enormes complejos militares y armamentísticos. Por ejemplo, en Alemania, Alemania va a multiplicar su presupuesto de defensa por 8 de aquí al 2030, por 8. Habéis oído bien. Se va a multiplicar por 8 su presupuesto de defensa. Y ahora ya no se llama de defensa. Sabéis que justamente Trump ha decidido que el Departamento de Defensa se llama Departamento de la Guerra, justo con Neptuno ya en sus últimos días en Aries, ¿no? Y es muy interesante porque antes a los ministerios de la guerra se les llamaba ministerios de la guerra. Pero Estados Unidos fue el primero en el año 1947 en cambiarle de nombre. Y le llaman Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque era el año 47, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, la guerra no estaba de moda, todo el mundo había sufrido muchísimo en aquella guerra y no estaba de moda la guerra. Entonces dijeron, no, a partir de ahora las guerras serán únicamente defensivas, entonces llamamos al Departamento de la Guerra Departamento de Defensa, ¿no? Bien, siguieron haciendo lo de siempre, pero al menos lo llamaban Departamento de Defensa. Entonces, y es muy interesante porque ahí estaba Neptuno en Libra. Neptuno en Libra, claro, que está de moda. Pues es ser cool, ser dialogante, civilizado. Me defiendo si tú me atacas, pero yo no hago la guerra, por supuesto que no, es Libra, ¿no? Entonces, bueno, hay, pues todas estas cositas, ¿no?, que nos hablan de Neptuno en Aries. Y damos cuenta que esto es solo el principio, que ha hecho una pequeña incursión en Aries para decir, mira, este es el color de la cosa que va a venir, ¿no? Entonces, daos cuenta también que de algún modo, fijaros, por ejemplo, el cambio de dinastía en España de los Austrias a los Borbones tiene lugar con este tránsito de Neptuno por Aries. Entonces no me extrañaría tampoco que esto nos traiga también un cambio de
dinastía o paso a la república, ¿no? En el caso de España. Y hay un tema también que me llamó mucho la atención, que es Gibraltar. Gibraltar, los ingleses toman Gibraltar justamente durante esta guerra de sucesión española, toman Gibraltar, y que esta guerra dura exactamente 14 años, del 1700 al 1714, justo a los 14 años que estuvo Neptuno en Aries, y que además yo pienso que esta guerra duró tanto porque se le unió Saturno muy poco después de entrar, en el 1701, si no recuerdo mal, se le une ya Saturno. Y esto de alguna manera, a mi entender, hace que la guerra, claro, Saturno da consistencia, da fijeza, da longevidad, ¿no? Por eso fue una guerra que duró 14 años. Entonces, tampoco me extrañaría ahora que entremos en situaciones bélicas, quizás la guerra de Ucrania, quizás otras guerras, que puedan enquistarse durante 14 años, ¿no? Pero, volviendo a Gibraltar, Gibraltar lo toman los ingleses durante la guerra de sucesión española, y justo ahora se acaba de firmar un tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido, y que ha sido elaborado también por España. No conozco muy bien los detalles, la verdad es que tampoco me interesan, ¿no? Pero básicamente lo que sí he leído y que parece, digamos, fiable, es que la verja, es decir, la muralla, la frontera física, que allí se llama la verja, va a desaparecer. Esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con Saturno. Justo esto sucede con Saturno entrando en Piscis, que es la disolución de murallas, de fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver también lo que os había dicho ya muchas veces, que con Saturno conjunto con Neptuno tenemos el cambio de fronteras, ¿no? Y es curioso, porque esto es una frontera que se estableció hace justo 140 y tantos años con el anterior tránsito de Saturno y de Neptuno por Aries, ¿no? Bien. ¿Qué más cosas? Bueno, y finalmente lo que yo os comentaba antes, ¿no? Que estamos entrando en un nuevo orden, ¿no? Por eso llamo a mi libro El Nuevo Orden Mundial. Estamos entrando en un nuevo orden. Hay que tener cuidado. No hay que pensar, o al menos yo no pienso, que lo que está sucediendo ahora sea ya una especie de esbozo, de borrador de lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque estamos todavía muy al principio. Estamos con Plutón recién entrado en Acuario, Neptuno que ha entrado en Aries pero vuelve a Piscis, Urano que ha entrado en Géminis pero vuelve a Tauro. Es decir, hasta que no esté todo dicho, nada está dicho. Entonces yo pienso que esto sí que nos está dando un poco la idea. Vimos el otro día, por ejemplo, con India, Rusia, Corea del Norte y China, mano a mano, reunidos bajo el liderazgo chino, y con un impresionante desfile militar, una impresionante exhibición de poder. Y esto es obvio, tiene algo también de muy acuariano, en el sentido de que hay una serie de países que, por supuesto, son dictaduras, todo lo que vosotros queráis, pero que de algún modo ya frontalmente, sin complejos, le dicen al centro yanqui, gringo, ya no eres el centro. Estamos aquí nosotros y a partir de ahora pensamos empezar a hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, no a partir de ahora, ya llevamos tiempo, pero vamos a empezar a hacer las cosas sin tenerte demasiado en cuenta, ¿no? Es decir, ya es un cuestionamiento fortísimo del centro gringo, los gringos como centro del mundo, que es lo que han sido hasta ahora, ¿no? Lo que están siendo. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo estamos yendo hacia un nuevo orden. Esto es algo obvio, ¿no? Y vemos cómo Europa se está fracturando increíblemente, no solamente la canallada que supone el apoyo al genocidio por parte de algunos países europeos, que está siendo muy mal vivida por
muchos ciudadanos de sus propios países y de otros países, sino también el que hacemos con Estados Unidos y qué hacemos con China. Empieza a haber ya tensiones muy fuertes. España, por ejemplo, se está aproximando, se ha aproximado bastante a China, ¿no? Y no creo que sea un fenómeno puntual. Yo creo que en el futuro vamos a tener que plantearnos claramente, claro, hasta ahora decimos, no, es que somos occidentales, no somos progringos y tal. No va a estar nada claro, lo vamos a ver como el año que viene, vamos a ver unos movimientos tectónicos brutales a todos los niveles, países que se alinean ya, digamos, mucho más con este grupo de países, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, Brasil, por ejemplo, y muchos otros. Bueno, ¿qué más cosas? Ya os termino de dar la brasa. Sí, los cambios de fronteras. Y sí, os quería recordar también que esto es algo sacado del seminario que dimos sobre Neptuno en Aries, que los tránsitos de Neptuno por Aries son cambios, es muy importante porque esto es algo, yo diría, casi es una pauta muy constante de Neptuno en Aries, ¿no? Que son cambios de marea, porque Neptuno es la marea, es el océano que cambia un poco su flujo, no un poco, cambia totalmente, es marea alta, marea baja, ¿no? Son cambios de marea en el terreno de lo militar y del dominio militar. Y no tenéis más que ver, por ejemplo, cosas que sucedieron con Neptuno en Aries, ¿no? La batalla de las Navas de Tolosa, que en América no sonará mucho, pero es la guerra en el proceso llamado de reconquista en España, que son 800 años de escaramuzas y de batallas entre árabes y cristianos. Es la batalla que de alguna manera decide ya el final de aquella larguísima, de aquellos 8 siglos de guerra, porque ya desaparecen, los cristianos toman los pasos del sur, y a partir de ahí ya los árabes están en una situación muy defensivamente muy comprometida, ¿no? Es decir, hay un cambio de marea con esa batalla. La Segunda Cruzada, donde hay también un cambio importante en lo que es el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio. Luego, más tarde, es la fundación de los tercios. Los tercios se fundan justo con una entrada de Neptuno en Aries. Los tercios fue el ejército profesional español de la época del siglo XVI, que de alguna manera fue la potencia militar durante justamente los 140 y tantos años que siguen España hasta el 1700, la Guerra de Sucesión, fue la potencia hegemónica militar en toda Europa, ¿no? Entonces, la fundación de los tercios, la guerra de sucesión española, donde comienza el declive del Imperio Español y se inicia un ascenso fortísimo, sobre todo el Imperio británico inglés, ¿no? Y luego la guerra de secesión de Estados Unidos, donde de alguna manera Estados Unidos sale de esa guerra reforzado ya como potencia militar y como futura potencia hegemónica a nivel mundial, ¿no? A nivel militar. Es decir, atentas, porque con Neptuno transitando por Aries y sobre todo entrando acompañado de Saturno, vamos a presenciar sí o sí la emergencia de la nueva potencia militar a nivel mundial. ¿Quién va a ser? No lo sé. Puede ser China, puede ser la India, pueden ser un conglomerado de todos estos, pero vamos a asistir a esta emergencia de la nueva, el nuevo tipo, digamos, la nueva moda, el nuevo ejército de moda en el mundo, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, recordaros eso, que estamos en este escenario revolucionario, se está montando poco a poco durante este año 2025. Y en 2026 es como si ahora mismo estuviésemos montando el escenario, estuviésemos esperando que la obra de teatro comience. Hemos llegado antes y estamos viendo cómo los operarios van organizando el atrezzo, la decoración, todo esto están poniendo y decimos, ¿qué será eso? ¿Qué será lo otro? Y tal.
van creando el escenario. Todavía no han salido los grandes actores ahí a declamar su parte del papel, pero estamos viendo el escenario, es lo que estamos viviendo ahora en 2025, ¿no? Y todo esto pues va a durar, todo este ya proceso revolucionario, digamos su pico, aunque claro, va a durar hasta el 2044, lógicamente, con Plutón en Acuario, pero el pico yo pienso que va a durar hasta el año 2032-33, que es cuando se forma un nuevo ciclo Urano-Saturno a finales de Géminis. Y allí es cuando realmente vamos ya a ver, digamos, desplegarse totalmente lo que va a ir siendo este nuevo orden. Entonces, bueno, pues vamos a ir enterrando el viejo ciclo de globalización, de monopolaridad, porque la globalización que hemos vivido todos estos años pasados estaba basado en la monopolaridad, en el hecho de que Estados Unidos era el rey de los mares, y sigue siendo, pero era la potencia hegemónica a nivel de Navy, de armadas, ¿no? Y de ejércitos, y como esto va a quedar enterrado a favor de un sistema multipolar. No sabemos si este sistema multipolar va a ser muy estable o no. Probablemente sea inestable al principio. Y cada vez más basado en organizaciones de cercanía, porque es Géminis, por esta conjunción Urano-Saturno se va a dar en Géminis. Bueno, aquí os estoy metiendo muchas cosas, estoy contando mucho, nos quedan muchos años donde iremos hablando de todos estos ciclos, finales de ciclo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es todo. Que lo disfrutéis, disfrutad del eclipse, disfrutad del post-eclipse, no huyáis, sed valientes, quedaros aquí, no huyáis a la quinta dimensión, no os preocupéis, la quinta dimensión vendrá a vosotros y a vosotras. No saltéis por ningún portal, porque podéis acabar haciéndoos mucho daño. Y bueno, utilizad nuestra herramienta fundamental, que es la inteligencia social, la inteligencia emocional, seres humanos en la mejor acepción de la palabra, ¿no? Compasivos, empáticos, inteligentes, colaboradores. Lo que ha hecho que el ser humano sea tan exitoso no ha sido el que tengamos un falo enorme, el que tengamos mucha testosterona, el que seamos muy agresivos, ¿no? Ha sido la compasión, ha sido la colaboración, ha sido la capacidad de trabajar juntos, la capacidad de querernos y de establecer vínculos entre nosotros. Eso es lo que nos ha hecho grandes, ¿no? No lo otro. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo. Hasta pronto.